Dígame, Chu. ¿qué pasó? ¿Está comiendo usted, no? ¿No? Ah, Un dulcito. está comiendo. Chicos, vamos a empezar y vamos a empezar a ver algo que requiere de cálculos y pónganle mucha atención. Vamos a empezar a ver resistencias, vamos a empezar a ver cuestiones que van en serie y en paralelo. Entonces, les voy a compartir pantalla y yo quiero que ustedes vean algo. Eh, por lo regular, casi por ahí de noviembre, pues ustedes comienzan a sacar sus, ¿cómo se llama esto? Sus luces, su arbolito y un montón de cuestiones más, ¿va, chicos? Seguro. Sí han visto sus lucecitas del arbolito de Navidad, ¿verdad, chicos? O que de repente los conectan así en su casa y demás. Y ustedes ven que las conectan al tomacorriente de 120 voltios. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes ya vieron el tamaño de los foquitos esos? Sí, ¿verdad, Profe, chicos? ¿Cómo? sí, profe, yo sí. ¿Sí? Y ustedes se preguntan por qué es que no se queman esos foquitos si les estamos metiendo un montón de voltaje. ¿Alguno de ustedes sabe por qué no se queman, excepto Laisha? Laisha ya sabe. ¿Ustedes saben por qué no se queman, chicos? Bueno, yo pienso que tal vez tienen algún tipo de transformador, ¿va? Para convertir de los 120 por lo menos a unos 5 Así como ocurre con 7 voltios. así como ocurre con el teléfono, ¿verdad? Que conectamos Ajá. nuestro cubito y el cubito pues nos tira 5 voltios y con eso alimentamos el celular. Pues no es una mala opción, mi estimado Alex, pero ¿usted le ha visto a ese juego de luces, le ha visto alguna cajita o algo? ¿O hay algunas que solo vienen así el cable y la conexión y ya? Pues la verdad yo nunca he visto una luz así de cerca porque aquí en mi casa no acostumbramos a poner eso. ¿No? No. Profe, no Dígame. sé si tiene una cajita donde Ah, se bueno, ponga. pero esa cajita digamos que es a veces la que tiene los efectos de las luces, ¿va? Que haga Ajá, menos o más, o hasta tiene ajá, musiquita. ujú. Sí, podría ser que ahí esté, pero ¿y las que no? Las que solo se conectan y encienden las luces, ¿las ha visto? También, bro. Sí. Y no, y entonces, ¿dónde está ese transformador? Se pregunta mucha gente, ¿va? ¿Alguien tiene idea? Excepto Lasha, vuelvo a repetir. ¿Alguien tiene idea por qué no se queman esos focos? Profe, Dígame. yo digo, va, que donde están la base de los foquitos, Ajá. ahí podría estar. Tiene algo que convierte. Miren, de hecho creo que, o sea, les digo de una vez, son un poquito descabelladas sus ideas, pero no son malas, no son malas porque es lo que ustedes hasta el momento conocen. O sea, les comentaba lo del transformador y todo, entonces ustedes se hacen a la idea de que solo así puede ser y tienen razón, o sea, yo los oigo y digo, bueno, su cabeza está funcionando bien, pues, o sea, sus ideas no son malas. ¿Alguien más tiene otra idea? Que no tenga que ver con que tengan algún transformador que reduce el voltaje o algo por el estilo. Que los focos sean de 120. Esos chiquitos, no, no son de 120. Los focos que sí son de 120 son los que tienen en su casa, ya sea de 60 watts, de 100 watts, o ahora pues que casi la mayoría de nosotros siempre compramos LED. O bueno, en mi casa yo uso LED, ¿va? Pero son de 120 voltios. Ok, bueno. Entonces, vean pues chicos, vamos a ver acá. Eh, pues normalmente nosotros en nuestra casita, yo soy muy mal dibujante, ¿va chicos? Tenemos nuestro foco, ¿verdad?
soy muy malo con eso de los dibujos. Y digamos que este es el foquito. No, ahí lo hice muy mal. Digamos que está la flaponera, ¿va? Está la flaponera. La flaponera es donde se colocan los focos, ¿verdad? Y por ahí lo tengo puesto. ¿Sí? Le pongo así y pues ahí está mi foco, ¿verdad? Ya sea que esté boca arriba, boca abajo, como sea, en una pared, o algo por el estilo, yo lo conecto y pues el foco enciende cuando yo presiono el switch, ¿verdad? Es como normalmente lo conecto. Pues esos focos sí son de 120 voltios, soportan 120 voltios. Les vuelvo a repetir, antes, cuando yo estaba patojo, sí no habían focos LED, ¿verdad? Pero normalmente me acuerdo que habían de 30, de 50, de 60, de 75, y creo que el más grande que yo vi en casa era de 100 watts. Y si ustedes usaban uno más grande, iluminaba más fuerte. O sea, los de menor wattaje iluminaban menos y los de mayor iluminaban más. El problema es de que consumían más energía. O sea, mientras más focos tuvieran ustedes, más les iba a salir el recibo de luz. ¿Ya? Pero conforme fue pasando el tiempo, ahí fue evolucionando el asunto, pues ahora hay focos LED, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la casa yo tengo algunos de 3 watts, ¿sí? Otros focos de 5 watts, y por ahí debo de tener más de alguno de 9 watts, ¿sí? Entonces, si vemos la diferencia entre los incandescentes a los de ahora LED, pero en medio de ellos hubo unos que le llamaban ahorradores, no sé si los conocen, los que tienen así como que forma de tripita así. Entonces, esos normalmente consumen entre 15, ¿sí? A 20 watts, que digamos que está bien, pues, porque 15 a 20 watts para lo que brilla y lo que consumían antes, pues es bastante ahorro, ¿verdad? Pero imagínense ahora cómo estamos. Ahora yo con 10 focos de 9 watts, ni siquiera hago lo que hacía antes, un foco de 100 watts. O sea, ahí me estoy ahorrando yo energía, ¿sí? Pero esos focos sí son 120 voltios. Ahora esos foquitos de las luces o los LED chiquitos que ustedes tienen, imagínense los LED que compramos, los que ustedes compraron y ya probamos ahí. Esos, no todos, los azules no, pero si ustedes le meten el voltaje así directo, o sea, de una vez le ponen 5 voltios sin ponerle una resistencia que los proteja, por lo regular esos LED se queman, ¿sí? ¿Por qué se queman? Porque esos LED no funcionan con 5 voltios, funcionan creo que con 1.5 por ahí. Entonces la resistencia que le ponemos es para proteger el LED, ¿ya? Entonces esos foquitos de Navidad por ahí deben de estar entre 1.5, no, un poquito menos tal vez, por ahí de 1.2 voltios para, para unos 2 voltios y mucho que utiliza cada foquito, y le estamos metiendo 120 voltios. Entonces, realmente los foquitos deberían de quemarse. Lo que pasa es que lo que tiene que ver, o la influencia que tiene que ver, es cómo conectamos nosotros los dispositivos. Yo puedo tener redes conectadas en serie, se le llama, no en serio. Es serie. Es serie es serie, no serio. O pueden estar conectadas también en paralelo, ¿sí? Paralelos. Ahí se me fue mucho la L, más largo, paralelo. O pueden ser mixtos. Algunos van a necesitar de una forma y algunos van a necesitar de otra, ¿sí? Estas leyes que vamos a ver se aplican para cualquier circuito, ¿sí? Sin importar, nosotros los vamos a ver un poquito con resistencias, pero igual si ponemos otras cosas también van a funcionar de la misma manera porque son leyes para serie, leyes para el paralelo y las mixtas que llevan ambos. Mixto significa que algunos van a estar en serie, algunas cosas van a estar conectadas en serie y otras cosas van a estar conectados en paralelo. Entonces,
Adelantándoles un poquito, me gusta hacer esto para que vayan viendo por qué. El voltaje en estos dispositivos, el voltaje en serie se divide, ¿sí?, entre los dispositivos que están conectados, mientras que en paralelo sigue siendo el mismo para todos. Entonces, imagínense ustedes que entran 120 voltios, ¿sí? Los foquitos que están conectadas en la serie de luces, por lo regular, hay unas que vienen de menos, otras que vienen de más, pero son series diferentes. Pero digamos que por eso se le llama serie de luces, porque viene la conexión en serie. Y por lo regular vienen 100 foquitos, ¿verdad? Algunos traen diferente y traen 10 foquitos, otros 20 foquitos, pero la mayoría siempre trae 100 foquitos. Entonces, en serie, como el voltaje se divide entre todos los dispositivos que haya, ¿sí?, divido 120 voltios dentro de 100 foquitos. Eso significa, cabal, que cada foquito solamente va a tener 1.2 voltios. Entonces, por eso es que no se quema. Así de fácil y así de sencillo. Los foquitos no se queman. No tengo madre. Chicos, solo su micrófono. Recuerden de que todo lo que está ahí se escucha. Entonces no vaya a ser que algún su familiar diga algo o algo por el estilo y va a salir ahí. Entonces, cada foco, como son 100 foquitos, está consumiendo 1.2 voltios. Por eso es que no se queman los foquitos esos. No es porque traigan un regulador, no es porque traigan algo especial. Es simplemente que están conectados en serie. Al estar conectados en serie se dividen. Si ustedes agarraran y le cortaran las luces y lo conectaran y dejaran, por ejemplo, unos 10 foquitos, ¿sí?, entonces serían 120. Y son 10 foquitos, lo dividen entre 10. Cada uno de esos foquitos tendría 12 voltios. Si ustedes le meten 12 voltios a esos foquitos, seguramente se queman, y no seguramente se queman, hasta estallan. Yo les aseguro que empiezan a estallarse y empiezan a romperse las cositas esas de cristal que tienen para que iluminen ahí un poquito más. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, yo puedo poner varios dispositivos en serie para que sea menor la cantidad de voltaje. Les doy un ejemplo. Si ustedes como personas tocan unos cables de energía eléctrica, yo no sé, ¿alguno de ustedes ha tenido algún contacto con un toque eléctrico, con el tomacorriente o algo por el estilo? Yo sí, profe. ¿Verdad que, pues, También, profe. tampoco es que uno se muera, pero sí molesta, ¿verdad? O sea, se siente así como que, ay, dice uno, qué toque más feo. De hecho, yo, que llevé unos cursitos ahí en Intecap, yo tuve contacto con 240 voltios y me acuerdo que me hinchó el dedo bastante y no me pude sacar un anillo que tenía y la pasé no sé cuántos días, creo que 2 o 3 semanas sin poderme sacar esa cosa porque sí me pegó muy duro. Entonces, es feo, pero si agarramos unas 3 personas y nos ponemos en serio, o sea, nos tocamos de forma serial y digamos que tocamos los cables, no vamos a sentir la misma cantidad de voltaje, porque si somos 3 personas, habrían 120 voltios, yo lo divido entre 3, ¿sí? Y solo recibiría 40 voltios. Pienso que 40 voltios tal vez da un cosquillero, pero no se siente. Si ponemos 4 personas, recibimos 30 voltios, y si ponemos más personas, va a llegar un punto donde nuestra piel, como les decía yo, que tiene resistencia, ya no va a sentir la energía. Entonces, por ahí Laisha no me dejará mentir que el año pasado los patojos hicieron ahí en serie y tocaron, creo yo, y no sintieron absolutamente nada. Es un experimento que se hace solo para que vean que sí es cierto lo que yo les estoy diciendo. También hicimos unos experimentos con los focos, ¿sí?
que definitivamente vamos a hacer para que empiecen también a aprender cómo poner un switch, cómo conectan los focos a la energía eléctrica, todo ese rollo. Pero al estar en serie se divide el voltaje. Ahora, en paralelo, aunque pongan 10 dispositivos, los 10 dispositivos van a tener el mismo voltaje. Entonces, les pongo un ejemplo. Si agarramos los focos de luz, los de que utilizan 120 voltios, esos focos tienen que estar en paralelo. ¿Por qué? Porque cada foco tiene que recibir 120 voltios. Si ustedes le bajan el voltaje a los focos, puede ocurrir dos cosas: que ilumine menos o que deje o que ya no encienda. Por ejemplo, si yo pusiera, en vez de personas, pusiera los focos aquí en el de 3, cada foco utilizaría 40 voltios. Estoy seguro que muy probablemente 2 o los 3 de ellos dejarían de encender. ¿Por qué? Porque ya no aguantarían. Ahora, si son LED, si son focos LED, es muy probable que sí enciendan, pero enciendan así poquito. Entonces, los focos de la casa, los tomacorrientes, donde se conectan ¿cómo se llama esto? La refri, el televisor, el radio, todo eso tiene que estar en paralelo. O sea, esto que vamos a ver, claro que tiene aplicación, porque a veces tengo que conectar en serie para que las cosas no se quemen y a veces tengo que conectar en paralelo para que funcionen. Entonces, aquí en una casa, claro que sí, en la casa, todos los tomacorrientes que ustedes ven en su casa, así sean 10, todos están conectados en paralelo porque los 10 tienen que tener 120 voltios. No es que ustedes midan en un tomacorriente 120, después van al otro y miden 100, si van a otro miden 90 y así. No, todos miden 120 voltios. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Ahora, cositas así como esos focos, por supuesto hay otras aplicaciones, pero esta es la más en sí. Esos foquitos de las luces del árbol de Navidad están en serie y están para que no se quemen. Al estar en serie se divide el voltaje. Ok, chicos, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Dígame. entonces, así como los foquitos de Navidad, dice, que Están están conectados conectados en... en serie. Entonces, cuando es así, la energía se divide en cada uno de esos foquitos. El voltaje. Voltaje. Acuérdese que la energía eléctrica está dividida en dos cosas: voltaje Ujú, y corriente. La potencia es lo que el aparato consume. ¿Sí? Cuando ujú. le dicen ese foco es de 100 watts, no es que en la energía vayan 100 watts, es que el foco cuando se enciende consume 100 watts. Ah, bueno. Entonces tenemos tres datos: corriente, voltaje y potencia. Pero la potencia no es de la energía, la potencia es lo que consume su dispositivo, es lo que toman ¿cómo se llama esto? Lo que sensa ay, ¿cómo se le llama esto, hombre? Estas cosas, los contadores de las casas. Entonces usted en su recibo de luz mira cuántos watts consumió al mes y así es como le cobran. ¿Cómo saben ellos? Porque cada dispositivo tiene un consumo de watts. Si usted no tiene las luces mucho tiempo encendidas, si usted no mira mucha tele, si usted no usa mucha secadora, mucha lavadora, su consumo de watts va a bajar, por consiguiente su tarifa de pagar es menor, ¿ya? Pero lo que se divide, de todos modos, yo lo voy a explicar. Yo solo quería darles una introducción de lo que vamos a empezar a ver ahorita. Y hay cálculos matemáticos, hay fórmulas, hay formas de calcular todo eso. Entonces, lo que se divide en cada dispositivo es el voltaje. La corriente pasa a otra cosa, que también lo voy a explicar, ¿ya? Ah, bueno, profe. Entonces, cada foquito, si usted midiera con su multímetro, cada foquito le daría 1.2 voltios. Por eso es que no se queman, ¿ya? Porque no están recibiendo mucho voltaje. Ahora, Ah, si bueno. usted, por eso cuando se corta un hilito, ya no encienden los demás, porque ya no llega el Ujú, voltaje, ¿ya? Porque están en serie. sí. Ah, bueno. Así es. ¿Alguien más con alguna duda antes de empezar, jóvenes? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No? ¿Todo bien? ¿Clarísimo? ¿Ya?
Ok. Sí, profe. Ok, vámonos pues. Pongan mucha atención. Put attention, please. Ok, voy a borrar acá. Y vamos a empezar con los circuitos en serie, ¿sí? Circuitos en serie. Circuitos en serie. Tienen donde anotar, ¿va, chicos? Ah, bueno, de todos modos creo que yo les dejé ahí investigar un poquito. Circuitos en serie. Los circuitos en serie. Ah, bueno, ok. Se me había olvidado algo antes de empezar. Como lo que vamos a ver es una resistencia, ¿va, chicos? Vamos a empezar acá. No lo habíamos hecho, aunque ya estamos usando las resistencias, ¿verdad? Que me había olvidado, Juan. Yo ya me estaba metiendo a circuitos en serie y no hemos hecho esto. Hay que saber. Así es como aparece en cualquier diagrama eléctrico la resistencia. En la vida real más o menos aparece de esta forma. Algunas vienen de color azul, algunas vienen de color café o beige, que es la mayoría, ¿verdad, jóvenes? Otras las van a ver blancas, más gruesas, porque no son resistencias de otros materiales. Fíjense que el material de las resistencias tiene mucha influencia. Algunas son de material cerámico, algunas son de material de poliéster, y así sucesivamente. Por eso ustedes las ven de un color diferente, ¿sí? Cada una tiene aplicaciones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay resistencias térmicas que parecen, que son más o menos así, miren, parecen un cubito así blanco totalmente, y esas son resistencias térmicas. Las resistencias térmicas, por lo regular, nosotros los electrónicos no las usamos mucho, pero sirven. O, por ejemplo, ustedes han tenido calentadores jóvenes en su casa, pero de los que solo se conectan a la regadera y le hacen un par de conexiones y empieza a caer caliente. ¿Alguien ha visto qué hay adentro? O las cafeteras, por ejemplo, una subcafetera que la conectan a la electricidad. ¿Han visto ustedes qué tiene adentro? ¿Alguien ha visto qué tiene dentro? Profe, yo no. ¿No? No, profe. No, no. Ok, es una resistencia, solo que es una resistencia así en forma de espiral. ¿Sí, bien? Entonces, el calentador está así, ¿verdad? Está la cosa de agua y se le pone el gran calentador, ¿va? No sé cómo dibujar un calentador, pero va así más o menos, ¿ve? Ahí está. Y de aquí cae el agua, ¿sí? Y ustedes se preguntarán por qué sale caliente. Ah, pero aquí adentro lo que tiene es, entra el agua y acá adentro tiene una resistencia así en espiral, ¿sí? Entonces, esa resistencia en espiral está conectada a la energía eléctrica y cuando ustedes encienden el agua, hay un sensorcito que sensa cuando el agua entra y enciende no enciende, sino que le pasa corriente, le pasa energía, pasa voltaje por la resistencia. Y la resistencia lo que empieza a hacer es se pone roja, ¿sí? Ese resortillo de resistencia se empieza a calentar y se pone roja, ¿sí? Se pone roja y por consiguiente se pone caliente. Entonces el agua al pasar por esa resistencia, pues por eso se calienta. Así funciona un calentador. O sea que las resistencias depende para qué sean. Nosotros que usamos esta, ¿sí? Nosotros normalmente la usamos como limitante, ¿sí? O protección, ¿sí? Para eso nos sirve a nosotros las resistencias, pero por ejemplo, las resistencias térmicas, estas me sirven también como limitante, pero de calor, ¿sí? Y estas me sirven para generar calor. Profe, ¿y solo estas resistencias generan calor? No, todas las resistencias generan calor. De hecho, jóvenes, ahorita que ustedes compraron su cable, ¿sí? Ese cable que pelan o ese cable que ya viene hecho,
Solo un cable ya es una resistencia. Profe, ¿cómo así? Sí. Ustedes tienen su cablecito, lo pelan de acá y lo pelan de acá, y ese cable es una resistencia. Profe, ¿cómo así? Sí. Cada material, ¿sí? Cada material trae su resistencia. ¿Qué dijimos que hacía una resistencia? Eso sí ya lo sabemos. Oponerse al voltaje o a la corriente. Quiere decir que el voltaje y la corriente empujan para allá y la resistencia es un muro. Es como que fuera un agujero, ¿verdad? Y la corriente quiere pasar por ese agujero al otro lado. Mientras más grande la resistencia, más chiquito es el agujero, deja pasar menos. Mientras más pequeña es la resistencia, es un hoyo más grande, es por donde más puede pasar corriente. Entonces, o como lo hicimos en su día, la resistencia es como un grandulón, ¿va? Depende. Si es pequeña, la resistencia, pues va a dejar pasar la corriente. Y si es muy grande, pues es probable que hasta no deje pasar absolutamente nada. Va a llegar un punto donde ese agujero está totalmente tapado para la cantidad de voltaje que le estamos metiendo, porque es demasiada resistencia para el poco voltaje que tenemos. Y todo genera un calor, ¿sí? Lo que pasa es que estas resistencias están acomodadas para resistir cierta cantidad de calor, cierta cantidad de voltaje. ¿Qué pasa si ustedes le ponen estas resistencias? El tamaño sí importa, dijera alguien. A veces vienen de medio watt, a veces vienen de un cuarto de watt, que es un cuarto de watt son las que normalmente vienen, son las que ustedes conocen. Vienen de un watt y así sucesivamente. Entonces, si ustedes no compran la resistencia correcta, es muy probable que cuando le metan el voltaje, genera tanto calor que la resistencia se termina quemando. Profe, ¿cómo puedo ver que la resistencia se quema? Agarra fuego, literalmente. Cuando ustedes le meten un voltaje alto, la resistencia agarra fuego. Como que agarraran un papel y empieza a chamusquearse y se empieza a sentir ese olor a quemado. Ahora cuando no, cuando está a su límite, se calienta. Si ustedes tocan la resistencia, puchica, hasta se pueden quemar así como que, oh, la puchica, esa cosa está caliente, ¿verdad? Entonces, todas las resistencias generan calor. Que estas sean con un material especial para que no calienten mucho, claro que sí. Ahora esta que se está usando para que caliente, de hecho es de un material que soporte ese calor. ¿Por qué? Porque si esta resistencia se calienta como ustedes se calienta esta, se quema y se rompe. Esta no, esta aguanta y sigue ahí. Ahora bien, si a esta le entra más voltaje también de lo que debería, también se puede romper. Por eso a veces dice usted, ay, el calentador se descompuso. ¿Qué si no se descompuso el calentador? Lo que realmente se arruinó fue la resistencia. ¿Cómo creen ustedes que funciona una secadora? La secadora tira aire caliente, pero no crean ustedes que hay algo ahí que tire aire caliente. No, hay un ventilador que tira aire y tiene un banco de un montón de esas resistencias que yo les digo, y el aire pasa por esas resistencias así en rojo, entonces el aire también se calienta. Entonces, esto que estamos viendo, chicos, hay un montón de aplicaciones en su casa. Las cafeteras hacen lo mismo, cuando ustedes la conectan y la encienden, se empieza a oír que el agua empieza a hervir, pero lo que ocurre es que una resistencia se calienta, se pone roja y comienza a calentar el agua. ¿Ya? Entonces, chicos, las resistencias tienen muchas aplicaciones. Por eso es que lo vamos a ver con resistencias. De todos modos, casi cualquier dispositivo que ustedes conecten a la energía tiene resistencias. Seguro que sí. ¿Ya? Profe, las tostadoras de pan. Sí, Cristian, la misma historia. Si usted ha tenido tostadoras y le baja el botoncito y mete el pan, usted se da cuenta que por dentro hay unos hilos metálicos que se ponen rojos, ¿va? Rojos. Esas también son de ese tipo de resistencias. Este tipo de resistencias son muy usadas. Estas en las tostadoras, en las cafeteras, en las secadoras, en los calentadores y en un montón de cosas más. Y no solo en la casa, en la industria también. ¿Sí? Se utiliza mucho también ay, Dios mío, en estas, bueno, ahora ya no se va, en las calderas antes se usaban, ahora ya no, creo yo, ya lo calientan de otra forma.
Ok, jóvenes, antes de continuar, ¿hay alguna duda? Chicos, con la resistencia, ¿hay alguna duda? No, profe. No, ¿No? profe. Hoy ya tenemos más claro qué es una resistencia. Una resistencia es un dispositivo, ¿cómo se llama esto? Un dispositivo electrónico pasivo que se opone a la resistencia. Esa es su definición. ¿Qué es una resistencia? Es un dispositivo electrónico pasivo que se opone a la corriente. Así de fácil y así de sencillo. Que se puede usar para oponerse, para generar calor, otras situaciones. Y cualquier cosa es una resistencia, media vez sea de un material metálico. Un cable es una resistencia. Si ustedes meten el cable, este cable, entre el positivo y el negativo, yo les aseguro que algunos cables que son muy delgados comienzan a agarrar fuego y si están envueltos en plástico, el plástico se empieza a derretir. De hecho, yo les diría que hicieran la prueba ahí en su casa con uno de esos cables ya hechos, lo conectaran al positivo y negativo de la fuente y van a ver sin tocarlos, ¿va? Porque se ponen bien calientes y se empieza a derretir y hasta se rompen los cables. Ahora, así como el cable de timbre que yo les pedí es un poquito más grueso, entonces cuando lo conectan solo sienten ustedes que el cable se calienta y de hecho la fuente de poder también se puede calentar. Entonces cualquier cosa es una resistencia, o mejor dicho, cualquier cosa tiene una resistencia, hasta nosotros, la piel tiene una resistencia, por eso es que no sentimos los toques eléctricos de la batería de 9 voltios y cuando lo tocamos con la lengua ahí sí, porque la lengua no tiene la piel. Entonces, jóvenes, en las resistencias hay un efecto de pérdida, hay un efecto de calor, ¿sí? Se maneja de una forma con el voltaje y se maneja de una forma con la corriente. Ahí les dejé parte de la investigación, es qué pasa con la temperatura y todo eso en una resistencia. Eso es para que nosotros lo vayamos viendo, así como yo lo estoy diciendo, lo investiguemos y ya nos podamos meter a la aplicación, ¿sí? Porque si yo me pongo aquí a dictarles, no, voy a perder los 2 periodos en dictarles y no vamos a avanzar absolutamente nada. Ok, ahora bien, algo muy importante con la resistencia, ¿sí? Es que trae su identificación. Ya, yo vengo acá, encuentro la resistencia, la hice así grande para que ustedes vayan viendo, no va así de grande, ¿va? Pero no tiene lado, ya vimos también que no tiene lado, pero si ustedes le vieron, trae 4 bandas por lo regular, algunas traen más, son las azules, pero la mayoría de las que ustedes trajeron trae 4 banditas y está más o menos así, ¿sí? Esta última puede ser de 2 colores, plateado, ¿sí? O dorado. Ahorita les voy a decir yo para qué es. Plateado es el 10%, ¿sí? Y dorado es el 5%. ¿Qué es mejor? El dorado, que es más pequeño. Ahorita van a ver ustedes por qué. Entonces el plateado tiene 10% y el dorado tiene 5%. Entonces yo tengo primera banda, ¿sí? La primera. La tengo que ver así, ¿va? Primero tengo que identificar dónde está la banda plateada o dorada. La que esté hasta acá es la primera banda. Después acá sería la segunda. Ahorita van a ver ustedes para qué se identifica de esta forma. Y acá la tercera banda, ¿sí? Y tenemos la plateada dorada que tiene 10 y 5%. Ok, jóvenes, nos queda 1 minuto y algo. Ya sabemos que cuando esto ¿cómo se llama esto? Cuando esto se venza, digamos, tenemos que volver a entrar a la misma sesión. Ok, entonces, estas resistencias tienen una tablita que se llama el código de colores de las resistencias. ¿Se recuerdan que en las primeras clases yo les decía a ustedes que de aquí en adelante el código de colores es muy importante para nosotros, no solo para identificar las fases de la energía, porque yo les dije que rojo o azul claro o marrón café
por lo regular identifican a los voltajes, al lado positivo de los voltajes. El negro, el blanco, el celeste, por lo regular identifican a la parte negativa de los voltajes. Y el amarillo, el verde, o el verde mezclado con amarillo, por lo regular identifican a las tierras. Entonces los colores son muy importantes. Eso también se aplica a las resistencias, porque ustedes ya vieron que las banditas traen varios colores. Entonces ahorita les voy a enseñar yo la placa de colores de las resistencias. Ustedes la van a tener que descargar o aprendérsela de memoria para saber, sin medir con el multímetro, cuánto vale cada resistencia. Imagínense que ya en una caja tengan 100 resistencias, ni modo que van a medir 100 resistencias con el multímetro. No, la idea es encontrarla